con sangre contaminada, pero los casos que más se han visto en trabajadores de la salud es a través de pinchazos accidentales, ¿no es cierto? No obstante así, con las medidas de bioseguridad que se hacen, no tendría por qué pasar, Por ejemplo, en el caso nuestro, ahora por ahí no se hacen autopsias, pero que yo en mi época hacíamos mucha autopsia, y bueno, una de las razones por las que se dejó de hacer autopsias justamente fue con esto del SIDA, ¿no es cierto? Que se decía de que había mucho riesgo de contagio y qué sé yo. Entonces, bueno, ya vamos a ver que el virus, ¿no es cierto?, se inactiva a cierta temperatura y fuera del cuerpo. Además, si trabajamos con las piezas formolizadas, no estaría en actividad el virus. Entonces, bueno, es complicado. Pero es cierto que nosotros trabajamos con muchas piezas, a veces que están en fresco, que tienen sangre, especialmente las placentas, que son muy hemorrágicas, tienen mucha sangre, y uno a veces puede estar usando una placenta o estudiando una placenta, cortarse con el bisturí, y bueno, si la placenta está infectada, porque la madre estaba infectada, bueno, puede pasar. Con tratamiento antirretroviral a las 48 o 72 horas del pinchazo o del corte, durante un mes se hace tratamiento antirretroviral, en general se inactiva el virus, no pasa nada. Pero bueno, existe la posibilidad. Es muy bajo, es de 0.3% en los trabajadores de la salud. Bueno, y por supuesto después la vía de transmisión vertical, de la cual es el contagio del hijo a partir de la mamá, que puede ser por vía transplacentaria a nivel uterino, a través del canal del parto infectado y rara vez a través de la lactancia. De estas tres formas, la más frecuente es a través del canal de parto infectado, ¿no es cierto?, durante el puerperio. Esa es la forma más frecuente. Sepamos también que si la mamá recibe tratamiento antirretroviral, lo más probable es que tenga un chiquito sano. Bueno, la transmisión materno-fetal, bueno, ahí tienen los porcentajes. La intraparto es la más común, 65-80%, y influyen varios factores, desde factores maternos, depende de la fase de infección de la mamá, obviamente, de la carga viral de la mamá, obviamente cuanto mayor carga viral tenga, mayor es la predisposición al contagio, y si tiene o no tiene el tratamiento antirretroviral. Desde el punto de vista neonatal, bueno, recién nacidos prematuros son más propensos al contagio, de bajo peso o gemelos, y desde el punto de vista obstétrico es más frecuente en casos de rupturas prematuras de membranas, ¿no es cierto?, o en casos de corioamnionitis, o en casos del parto por vía vaginal, ¿no es cierto?, es más frecuente. O sea que hay algunos factores que influyen con respecto al contagio de los bebés a través de la madre. Bueno, y esto simplemente para recordar o sacar, ¿no es cierto?, de nuestra cabeza muchos mitos sobre el contagio, que hoy más o menos uno lo maneja, pero esto al principio era así, se tenía mucho miedo al respecto y se hablaban cualquier cosa, se decía, ¿no es cierto? O sea, el HIV no se contagia ni por la picadura de un mosquito, ¿no?, porque se decía que si el mosquito picaba a un paciente con HIV y luego picaba a otro paciente, le podía transmitir el virus. Bueno, eso ya existe. No se contagia por el aire, no se contagia por el agua, o sea que no hay que tenerle miedo al contacto directo con el paciente, ¿no es cierto?, a través del aliento, no nos va a contagiar con el aliento. Le podemos dar un beso, lo podemos acariciar, no hay problema. El inóculo tiene que ser muy alto, para que nos contagie la saliva, que si ya tenemos que darle un beso profundo y nosotros tener más o menos
15 litros de saliva en la boca con virus para que eso ocurra. Lo mismo pasa con el sudor. El inóculo en el sudor son aproximadamente 18 litros de sudor. Nadie se abraza a alguien y toma contacto con esa cantidad de sudor. Nada puede pasar en el trabajo, nada puede pasar en el hogar, ¿cierto? No, uno puede compartir la vajilla, la servilleta. Sí es recomendable no compartir las hojitas de afeitar, eso sí, ni el cepillo de dientes, porque eso puede estar infectado, ¿no es cierto? Y bueno, uno cuando se cepilla los dientes, generalmente a veces las encías sangran, entonces nos podemos infectar, lo mismo que con las hojitas de afeitar. ¿Sí? Lo mismo pasa con los otros fluidos, ni el moco, ni el sudor, ni la orina, ni el vómito, ni nada, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, lo más importante son las relaciones sexuales, obviamente el paso directo a la sangre, en especial por jeringuillas. Bueno, esto es lo más importante, que es cómo el virus prolifera a nivel de las células, ¿cierto? Nosotros sabemos que el virus, que lo tenemos acá, dijimos que tiene en superficie esas glucoproteínas, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que esta es la membrana de un linfocito, ¿sí? De un linfocito. Entonces, de un linfocito T, ¿cierto? El virus va a tener tropismo por aquellas células que tengan como receptor de membrana CD4, ¿sí? O sea que tienen tropismo especial por receptores de tipo CD4. Entonces, toda célula que tenga receptor de tipo CD4 puede ser infectada por el virus, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas células que pueden ser infectadas? Los linfocitos T, básicamente, linfocitos T activos, ¿no es cierto? O los linfocitos T de memoria, ¿sí? Los linfocitos T de memoria. No ocurre lo mismo con el linfocito T inactivo, que ya ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el linfocito tiene que estar activo o ser un linfocito de memoria. Si hablamos de linfocitos T, puede infectar macrófagos, ¿sí? Puede infectar macrófagos, porque también tienen receptores CD4 en la membrana, ¿sí? Puede infectar células dendríticas o presentadoras de antígeno, tanto las células de tipo Langerhans, que son las que se encuentran en la mucosa vaginal, como las células dendríticas interfoliculares o foliculares de los centros germinativos de los ganglios, ¿sí? Ojo con los megacariocitos, o sea, las células que dan origen a las plaquetas. Pueden infectarse los megacariocitos, porque el megacariocito también tiene receptor CD4 y correceptor CXCR4, ¿sí? Entonces pueden infectarse los megacariocitos. De hecho, la trombocitopenia por destrucción de las plaquetas, ¿no es cierto?, es el trastorno hematológico más común, ¿sí? Y eso se debe el accionar del virus directamente porque se une al megacariocito, que es el que forma la plaqueta, ¿no es cierto? Entonces lo destruye y disminuye la formación de plaquetas, o puede ser también porque el virus HIV produce una proliferación de linfocitos B con hipergamaglobulinemia y se forman anticuerpos. Sepamos que el linfocito B se diferencia a plasmocito y el plasmocito forma anticuerpos y esos anticuerpos actúan contra receptores de las plaquetas que son las glucoproteínas 2B3. 2B3. Entonces se forman anticuerpos contra las plaquetas y de esa manera disminuye la formación de plaquetas y aumenta la destrucción de las mismas, ¿no? Ya vamos a ver también
que si bien hay lesión de neuronas, la neurona no tiene receptor CD4, o sea que no infecta a la neurona en forma directa, pero el HIV produce, ya vamos a ver ahora, liberación de ciertas sustancias que producen la lesión de la neurona. Pero la neurona no tiene receptores, por lo tanto no se infecta por el HIV. Entonces, se une, necesita del receptor CD4, de máxima afinidad. Pero, entonces se une el virus al receptor. Pero para eso necesita además de un correceptor. Esos correceptores son tan o más importantes que el CD4. ¿Sí? ¿Y qué pueden ser? Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Puede ser, dice CCR5, que ese correceptor lo tienen aquellas células que tienen tropismo M, que son las más frecuentes. Quiere decir que son o los macrófagos o los linfocitos también, las de tropismo M. Y las de tropismo T, ¿no es cierto?, tienen correceptor CXC4, R4, perdón, que son las de tropismo T, que son solo linfocitos en circulación. ¿Sí? Muy bien, entonces requiere de la participación de ese correceptor, que en este caso es el CCR5. Es muy importante para que se una el virus a la membrana, ¿no es cierto?, de la célula infectada. El receptor CD4 y el correceptor, ¿sí? Es tan importante que en la actualidad existe una medicación que se utiliza que bloquea el correceptor. Entonces evita que el virus ingrese a la célula directamente. Porque todos los otros medicamentos, que incluyen el Targa, que es el tratamiento antirretroviral, actúan en el interior de la célula, ¿no es cierto?, contra las integrasas, las polimerasas o las proteasas, ¿sí? Pero en el interior de la célula. El Maraviroc, que es el medicamento que les estoy diciendo, bloquea los correceptores y evita que el virus ingrese a la célula directamente, ¿sí? Entonces es tan importante el correceptor o más importante que el receptor. Una vez que se produjo esa unión, se produce un cambio configuracional, pero en la proteína de transmembrana, que es la GP41, porque esta unión primaria la hace a través de la GP120, y introduce un péptido de fusión que hace que el virus se abra paso al citoplasma de la célula que está infectando, ¿cierto? Se produce entonces la fusión de la membrana o de la envoltura del virus con la membrana celular de la célula infectada y entra el genoma proviral, que dijimos que era ARN, ¿no es cierto? ARN. Ingresa el ARN del virus al citoplasma de la célula. Bueno, ese ARN puede quedar en forma latente allí, ¿no es cierto? O en forma episómica, ¿no? O puede sufrir el accionar de la transcriptasa reversa, generándose ADN que ingresa al núcleo de la célula y se integra al ADN del núcleo de la célula huésped a la cual infectó. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Y ahí integrado puede permanecer latente, que es lo que se conoce justamente como infección latente, o puede generarse la transcripción y ese ARN pasar nuevamente al citoplasma, constituyendo el ARN de un provirus nuevo, entonces se produce lo que se llama la infección productiva. Y ese ARN se rodea o se codifican las proteínas que rodean ese ARN, que dijimos que era la P7 y la P9 que rodean, y luego la nucleocápside, que era la P24, y se constituye en el virión. Y el virión después, a través del el BIF,
genera la fusión otra vez con la membrana y la liberación nuevamente de un virión nuevo que va a infectar otra célula, ¿sí? Esa sería la infección productiva. Muy bien. Bueno, acá tenemos lo que les decía hace un ratito, que conocemos. Las más frecuentes justamente son las de tropismo M, que son las llamadas cepas R5, que son los monocitos de la sangre, los macrófagos en los tejidos y los linfocitos T, ¿sí? Cuyo correceptor siempre es CCR5, que estas son el 90% de las células. Y las de tropismo T, que son las cepa X4, que son los linfocitos T, solamente tienen correceptor CXCR4, que son más virulentas esas cepas, y hay algunas cepas, algunas células que tienen tropismo dual, cepas que tienen tropismo dual, o sea que infectan células con tropismo T y células con tropismo M, ¿cierto? Que son las llamadas cepas R5X4. Bueno, y acá también tenemos un resumencito más o menos de las células que infecta el virus, ¿no es cierto? Infecta, como decíamos, linfocitos T activados y linfocitos T de memoria. ¿Por qué logra esto y logra la replicación? Porque se inactiva esta desaminasa, que es la ApoB3G. Entonces, al inactivarse, esto se hace por una proteasa que codifica el gen BIF. El gen BIF codifica una proteasa que degrada a la ApoB3G y entonces permite la replicación del virus en este tipo de células. Pero los linfocitos T vírgenes, que no fueron activados por un antígeno, no logra entrar el virus, no se infecta el virus. ¿Por qué? Porque contiene esa ApoB, no está degradada, ¿no? Entonces, cuando se producen mutaciones del genoma del virus, al contener esa ApoB, se producen mutaciones del genoma del virus que inhiben la replicación de esa célula. Entonces, los linfocitos T vírgenes no logran infectarse y replicarse el virus en ellas. En los linfocitos T de memoria. Vírgenes. Esta foto, que es vieja, pero bueno, no importa, simplemente es para recalcar que más allá, porque los linfocitos, que es la célula blanco más importante, ¿no? El linfocito T, van destruyéndose básicamente por lisis de esas células, lisis, porque la célula cuando luego forma los viriones nuevos, estalla, se lisa, por eso van disminuyendo el número de linfocitos TCD4 positivos, pero también se produce destrucción porque van disminuyendo los linfocitos T inmaduros, de reserva, que son los linfoblastos, entonces va disminuyendo la cantidad de linfocitos T maduros, van muriendo por apoptosis algunos linfocitos, van muriendo por piroptosis algunos de los linfocitos, como hemos visto en la respuesta inflamatoria. ¿Se acuerdan de la piroptosis, que era una forma de morir, ¿no es cierto?, vinculada a la interleuquina 2? La secreción de interleuquina 2. O van desapareciendo porque se van fusionando células y generando intersticios, se dicen, o células multinucleadas, ¿sí? De esa manera van desapareciendo el número de linfocitos T maduros, y por ende baja cuantitativamente la cantidad de linfocitos. Pero esta foto lo que muestra son las alteraciones funcionales de las células, porque el HIV, además de, repito, disminuir el número, cuantitativamente el número de linfocitos, produce alteraciones funcionales. En linfocitos TCD4, como vemos acá, por ejemplo, no sé,
disminuye la respuesta a antígenos, disminuye la producción de linfocinas, deprime la expansión clonal o la capacidad de replicación. En los macrófagos, lo mismo, disminuye la quimiotaxis, la capacidad de matar parásitos, se tornan resistentes a las señales, a la secreción de factores de crecimiento, no sé. En el B, los B también disminuyen la producción de anticuerpos, se tornan resistentes a las señales, ¿no? Disminuye la activación y la diferenciación, una activación y diferenciación espontánea con hipergamaglobulinemia, disminuye la capacidad de matar células tumorales, las natural killer. Entonces, estos son los linfocitos T, pero CD8 positivos o citotóxicos, que disminuye su proliferación y la capacidad citotóxica. O sea que, además de lisar células y disminuir la cantidad de células, especialmente linfocitos, se alteran las funciones del linfocito T, del macrófago, del linfocito B, de la natural killer, se alteran las funciones, ¿sí? Bueno, con respecto a la afectación del sistema nervioso central, esto es para recordar simplemente que el virus tiene que ver con la lesión de las neuronas, pero no infecta a las neuronas. ¿Qué pasa? Lo que pasa, o lo que aparentemente se cree que ocurre, ¿no es cierto?, porque todavía no está totalmente claro, pero se dice que el virus, ¿no es cierto?, lo que hace es infectar en el sistema nervioso central, ¿qué cosa? Macrófagos. Los macrófagos del sistema nervioso central tienen que ver con lo que llamamos microglía, ¿sí? Entonces, infecta a la microglía, que nosotros dijimos que sí, el macrófago tiene receptores CD4. Esos macrófagos, ¿no es cierto?, llegan al sistema nervioso central o proliferan en el sistema nervioso central y liberan citocinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, liberan citocinas. Y esas citocinas secundariamente producen, ¿no es cierto?, la lesión de la neurona. Algunos hablan también de la liberación o del accionar directo de la GP120, que es una proteína de superficie de la envoltura del virus, que se comporta como una neurotoxina que lesiona a la neurona. Disculpe, ¿cómo era el nombre de la toxina esa? GP120, que es la glucoproteína de la superficie que describimos, ¿sí? Entonces, esto que habla de neurotoxinas es a través del accionar directo de lesivo en la neurona vinculado a la glucoproteína de superficie GP120. Y otro mecanismo que aparentemente ocurre es que la neurona libera óxido nítrico, ¿sí? Y el óxido nítrico, ¿se acuerdan que es un mediador químico de la inflamación? Que lo que genera esa liberación de óxido nítrico por parte de la neurona es el aumento de la entrada de calcio masivo a la neurona, que produce también la lesión neuronal mediada por el glutamato, ¿sí? Serían las tres vías posibles que hasta ahora están descritas, por lo cual se explica, ¿no es cierto?, la lesión neuronal, pero no en forma directa por el HIV, porque el HIV no entra a la neurona, ¿sí? Entonces sería a través del accionar directo de la GP120, a través del óxido nítrico liberado por la neurona con elevación del calcio mediada por glutamato, o a través de la liberación de citocinas provenientes de la microglía, ¿sí? Bueno, esto para mostrar un ejemplo de tejido cerebral subcortical, ¿no es cierto?, subcortical, en una encefalitis crónica, en el HIV, una encefalitis crónica. Las encefalitis, ustedes sepan que, a ver, meningoencefalitis puede tener un paciente HIV positivo
especialmente la variante aséptica, que se produce generalmente en el periodo agudo del HIV, ¿no es cierto? Retrovírico agudo, que es una forma linfocítica perivascular, ¿no es cierto?, que no produce básicamente lesión neuronal, con mínima desmielinización, que generalmente retrograda espontáneamente, y son las formas asépticas de meningoencefalitis que suelen tener los pacientes en periodo retroviral agudo, después de la seroconversión. Pero esto es un ejemplo de un daño neuronal por una encefalitis crónica, en donde lo que vemos acá, bueno, estas que ven acá son neuronas, pero acá vemos macrófagos, un nódulo microglial, que son macrófagos, por lo que recién les dije, ¿no es cierto?, la llegada del macrófago, y es el macrófago el que está infectado por el HIV y libera esas citocinas que producen la lesión después en las neuronas. Esto es un nódulo microglial que caracteriza los procesos de encefalitis crónica en el HIV, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pueden lesionar esas neuronas? Por el accionar, ¿no es cierto?, en forma indirecta de citocinas que liberan los macrófagos infectados, ¿sí? Nódulo microglial. La característica de esto, muchas veces cuando es crónica, es la aparición de algunas células gigantes multinucleadas, que en este caso no vemos. Acá se ve una binucleada, pero generalmente una cosa que me hace el diagnóstico de encefalitis crónica es el hallazgo de algunos macrófagos multinucleados. ¿Se acuerdan como los que vieron esta semana en como las células de Langerhans, ¿no? Esas células gigantes multinucleadas. Bueno, acá pasa lo mismo. El hallazgo de la fusión de macrófagos genera esas células multinucleadas que son características de la encefalitis crónica. Bueno, después tenemos cómo se infecta el macrófago, básicamente. Bueno, el macrófago, a ver, estas son fotos de microscopía electrónica. Acá yo tengo un macrófago y acá ven cómo los virus se están pegando, adhiriendo a la membrana del macrófago, ¿no es cierto? Y acá en grande es una microscopía electrónica para que vean cómo los virus se van adhiriendo a la membrana del macrófago. Nosotros dijimos que el macrófago sí tiene receptores CD4 y tiene correceptores CCR5 o CXCR4. Pero, bueno, el virus ingresa al macrófago, lo infecta, y dijimos que el macrófago a veces no está en etapa de división y simplemente se logra integrar, ¿no es cierto?, al ADN del núcleo de la célula gracias a la proteína que codifica el gen BPR, y allí se multiplica. La importancia que tienen los macrófagos, pensemos que los macrófagos o los histocitos lo encontramos en los tejidos fundamentalmente, poca es la cantidad de monocitos o de macrófagos en circulación, sería monocito en sangre circulante infectado. Lo vemos más en el macrófago a nivel tisular y especialmente en sistema nervioso y pulmón. Son los dos lugares donde encontramos el mayor reservorio de macrófagos infectados. Se dice que la próstata también puede ser. Bueno, entonces, se multiplica, el macrófago se torna resistente a los efectos citopáticos del virus, o sea que difícilmente el macrófago se lise, como pasa con el linfocito. Sirve de reservorio el virus, sirve de reservorio y como vimos, además sirve de vehículo, porque lleva el virus, por ejemplo, al sistema nervioso central, para lesionar neuronas, ¿sí? Entonces sirve de reservorio, sirve de vehículo,
Y es muy importante porque a partir del macrófago se produce entonces la replicación continua en los estadios avanzados del SIDA, ¿no es cierto? Cuando ya el paciente casi no tiene linfocitos, ¿no es cierto?, el virus empieza a tornarse en evidencia a partir del macrófago, que fue el lugar donde se mantuvo en reservorio. Bueno, de acuerdo a la evolución natural de la infección por HIV, esto es un poco didáctico, se lo divide en fases, pero esto es un poco didáctico para tener una idea básicamente. Nosotros sabemos que hablamos de pacientes en grupo 1, que son aquellos pacientes que están cursando el proceso agudo, ¿no es cierto?, la infección aguda con un síndrome retroviral agudo. O sea que tienen una alta carga viral, ¿no es cierto?, con una disminución rápida de la cantidad de linfocitos TCD4 positivos, con una viremia elevada, y que generalmente es en la etapa en donde hay una mayor proliferación del virus a nivel linfoide, en los ganglios, en las amígdalas, a nivel linfoide. Esa etapa retroviral puede manifestarse clínicamente como un simple síndrome gripal. Durante esa etapa el paciente lo que puede tener es un poquito de fiebre, le puede aparecer alguna adenopatía cervical, inguinal, axilar. Algunos pacientes hacen una erupción cutánea, parece así de tipo urticariano o alérgico. Pueden tener pérdida de apetito, o sea, con todo lo que ocurre como cuando con mialgia, con dolor de garganta, ¿no es cierto?, algún episodio de diarrea, pero todo muy, lo que hacen las virosis en general, ¿no es cierto?, se comporta como si fuese una gripe, ¿no? Esta etapa obviamente es donde se produce más o menos entre las 3 y 7 semanas después de la infección, ¿no es cierto?, el periodo de seroconversión, se forman anticuerpos contra el HIV, los cuales no sirven para nada, ¿no?, solamente para ser detectados para el diagnóstico. Después viene una fase de latencia, una fase crónica, en donde el paciente puede permanecer así años, años, 7, 8, 10 años, donde hay una contención de la infección con mayor proliferación de linfocitos TCD8 positivos, pero la replicación viral sigue existiendo, ¿sí? Y tenemos acá aquellos que se comportan en forma asintomática, o sea que no tienen clínica, eso pertenece al grupo 2, y al grupo 3 a los que tienen en forma persistente adenopatías. Lo único que tienen es adenopatías. En esta etapa se ha visto, sobre el final de la etapa crónica o intermedia, que los pacientes a veces empiezan a hacer muguet, que es esa infección oral o esofágica por Candida albicans, o pueden hacer a veces herpes zóster, le aparece la típica lesión, ¿no es cierto?, neural, que sigue todo un dermatoma, ¿no es cierto?, de tipo pápulo ulcerativo costroso, que son las lesiones del herpes zóster, especialmente en aquellos pacientes que han tenido varicela en su niñez, hacen el zóster cuando son grandes. Y bueno, y cuando después aparece la crisis final, es básicamente los pacientes del grupo 4, en donde podemos tener distintas etapas o distintos tipos de pacientes, ¿no es cierto? Aquellos que cursan con una enfermedad consuntiva, o sea que están muy adelgazados, ¿no es cierto?
o aquellos que tienen una enfermedad neurológica sobreagregado, todos los pacientes HIV positivos que desarrollan SIDA, ¿no es cierto?, el síndrome completo, en algún momento hacen alteraciones neurológicas, desde neuropatías periféricas